Hola, mi nombre es Steven y quiero darles la bienvenida a este espacio que he bautizado como el hechicero de palabras. Puede que en este momento el nombre parezca algo extravagante, pero la verdad es que me encanta usar ese tipo como de seudónimos extraños y raros, por lo que pues me ha parecido una excelente oportunidad usar un apodo así en este momento, porque toca aprovechar cuando se puede. En otro momento, más adelante, quizás en otro audio, les contaré una historia muy bonita sobre los sobrenombres y por qué son importantes para mí. Pero de momento vamos a hablar de otra cosa mucho más interesante, y de lo que vamos a hablar es sobre uno de mis libros favoritos. Lo he leído en los primeros meses del año y ese libro se llama Misery, de un tal Stephen King. Conocido, ¿verdad? Pues bien, espero que les guste el contenido y que juntos podamos hacernos un poco de compañía en este primer episodio del canal. Así que bueno, comencemos. Misery es un libro que fue publicado en el año 1987 por el genio del horror llamado Stephen King. Y, naturalmente, este libro entra en las categorías de horror, de ficción, entre la categoría de thriller, de misterio, crimen, drama, libros que tratan sobre libros. Mejor dicho, entra en muchas categorías, porque obviamente es un libro muy completo. Este libro ganó el premio Bram Stoker en el mismo año de su publicación, o sea, en el 1987. Y desde ese tiempo, esta obra se ha vuelto un referente, no solo para el género del horror, sino también como un referente importante, como uno de los mejores libros del famoso autor estadounidense. Todo lector, y eso es muy claro, eso es importantísimo, creo que esto es como una regla, una norma, esto no se puede violar nunca. Todo lector que quiera conocer sobre el trabajo de Stephen King tiene por obligación que leer en algún momento a Misery. Es una obra que si no la leemos no podemos considerarnos fans de ese señor, porque la verdad es que tiene un nivel y una calidad de otro mundo. Es así de simple. Para mí es la mejor obra que tiene este autor. Y sí, obviamente me faltan leer muchas obras de él, pero es muy difícil, la verdad es muy difícil que otro libro pueda igualar el nivel que tiene esta obra. O por lo menos para mí, es muy difícil. Antes de decir mi opinión, necesito aclarar que no voy a decir spoilers, por lo que aquellas personas que no han leído este libro, ni tampoco han visto aquella película del año 1990, pues bueno, no tienen nada de qué preocuparse. No voy a hacer spoilers, porque siempre he pensado que los spoilers no deberían existir. Destruyen la verdadera experiencia de un lector con el contenido. Y no solo de un lector, de una persona que le gusta el cine, de la persona que le gusta el manga, los videojuegos, todo en general. Los spoilers no deberían existir. Muchas veces por los spoilers es que las personas no ven un contenido. Por eso pueden estar tranquilos, ponerse cómodos y disfrutar el contenido. Aquí están a salvo. Bueno, para comenzar necesitamos hablar primero de la sinopsis del libro. Entonces bien, la sinopsis dice: Paul Sheldon es un escritor que sufre un grave accidente y recobra el conocimiento en una apartada casa en la que vive una sospechosa mujer, corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermera, involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Fanática de un personaje de una serie de libros que él ha decidido dejar de escribir, está dispuesta a hacer todo lo necesario para convencerlo de que retome la escritura
esta mujer es capaz de los mayores horrores, y Paul, con las piernas rotas y entre terribles dolores, tendrá que luchar por su vida. ¿Qué les parece la sinopsis? Promete, ¿verdad? Pues el contenido es 1000 veces mejor que la sinopsis. Esta sinopsis es solo un pequeño abrebocas a lo que verdaderamente nos encontramos adentro. Para mí, y vuelvo y lo repito, y creo que lo repetiré a lo largo de todo el podcast, para mí es el mejor libro que he leído de este señor. Me ha perturbado, pero me ha encantado completamente. Para entender un poquito mejor la ambientación de esta obra, hay que entender un poco sobre los secuestros. La mayor parte de los secuestros que se generan en el mundo son realizados para obtener dinero a cambio, para prostituir a sus víctimas, por venganzas o simplemente por psicopatía del criminal. Ustedes conocen miles y miles de ejemplos de casos así. Aparecen en las noticias, en Facebook, en los diarios, donde quieran encontrar casos así. Todos los días aparecen historias así similares. Entonces podrían decir, no, pues Misery es un cliché. Realmente es algo que se ha visto por todas partes. Hay que ver eso. Ser secuestrado es sinónimo de vivir en una condición indigna y deplorable. Y es algo que no debería ocurrir en ningún país del mundo, todos lo sabemos. Pero, ¿qué pasaría? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasaría si te encontraras un libro con este tema principal y en vez de sentir compasión por el rehén, te recorriera por tu mente una extraña sensación de morbo por seguir conociendo más y más atrocidades realizadas por la antagonista de esta historia? Parece loco, ¿cierto? Parece descabellado. Pero la verdad, eso le pasa a todos los lectores que leen esta historia. Esto yo lo viví, lo sentí todo el tiempo, y aunque obviamente quería que el personaje dejara de sufrir, por otro lado mi mente me decía, no, que sufra, quiero que sufra más, quiero saber de qué es capaz esta mujer, por favor, alimenta mi morbo, libro. Tiene escenas muy macabras, pero a la vez son extraordinarias, y es inevitable. Sinceramente es inevitable no confundir la maldad con la genialidad. Es una obra, en verdad, es una obra para uno enmarcar toda la vida. ¿Cómo conocí esta historia? Todos tenemos una historia, ¿verdad? Cada libro tiene una historia y nosotros también tenemos una historia de la forma como encontramos aquel libro. Pues bien, mi historia comenzó hace unos meses. Hace unos meses no, hace ya casi un año. Para ser un poco más exactos podría decir. Mi historia comenzó hace unos 10 meses, podría decir. Cuando intentaba decidir mi próxima lectura. A veces eso es difícil. Es difícil elegir las lecturas porque, bueno, hay muchos libros, ¿no? A veces no sabemos si leer algo de nuestro autor favorito, o a veces no sabemos si simplemente darle la oportunidad a un libro largo, a un libro corto, salir de nuestra zona de confort. Es muy difícil elegir. A mí personalmente me parece muy difícil elegir. Y bien, en ese momento tenía 3 opciones. Uno era El Padrino de Mario Puzo. El otro era El nombre de la rosa de Umberto Eco. Y mi tercera opción era El Resplandor de Stephen King. Los 3 libros tienen calificaciones muy altas. En verdad, o sea, son novelas que son valoradas mundialmente. Y pues como tenían un número de páginas similar, o sea, las 3 obras, entonces no supe qué elegir. Así es la vida, no supe qué elegir. Quería leer los 3 al tiempo y al final no decidí leer ninguno y me quedé como en el limbo. Entonces, bueno, ese día me dio mucha ira
eso fue algo natural. Y bueno, pues lo olvidé. Me puse a hacer otras cosas y se me olvidó que iba a leer. Pero entonces fue gracioso porque cuando ya me iba a acostar, realmente ya me iba a acostar a dormir, entonces por casualidad vi la obra de Misery. Entonces me dio curiosidad la portada. La portada es muy bonita. Bonita en el sentido de que me encanta ver la sangre. Me encanta ver la sangre en la portada. Y lo abrí, leí la sinopsis, me llamó la atención y me dije a mí mismo, bueno, pues voy a leer un poquito, a ver qué pasa. Y pues si me gusta, pues lo sigo leyendo. Y si no, pues simplemente pausa. Ay, esas historias son una locura. Cuando menos me di cuenta, estaba leyendo como loco. Esa fue la verdad. Estaba leyendo y leyendo y leyendo. Y no podía parar de leer. Para ser honesto, para ser muy honesto, fue una historia que desde el inicio me atrapó. O sea, me atrapó completamente desde el inicio. Y en las primeras páginas, no voy a hacer spoilers, solo es una información muy básica. Las primeras páginas se cuenta sobre el estado en trance que vivió el protagonista de la historia. El protagonista se llama Paul Sheldon. Y bueno, pues es una historia fuerte porque como sufre un accidente de tránsito, pues él está con dolores en todo el cuerpo. Paul siente que se está muriendo y desde su estado delicado de salud empieza a narrar de una manera increíble. La palabra es increíble. Exactamente lo que está viendo y sintiendo en aquellos momentos. O sea, lo que narra es como ese estado como entre la vida y la muerte, esas alucinaciones, eso de la luz al final del túnel, esa experiencia la narra Paul Sheldon y es fantástica. Con ese inicio uno ya queda completamente atrapado. Entonces, con ese preámbulo, el libro se ganó completamente mi atención, porque descubrí que este personaje que usa Stephen, que por cierto es un escritor, o sea, Paul Sheldon es un escritor, pues es un personaje que parece tener vida propia, como casi todos los personajes que Stephen King crea. Él es un genio, Stephen King es un genio para crear personajes. Y siempre los hace parecer reales, en todas las historias, en todos los libros. Pero es que este personaje es muy diferente porque como es un escritor, entonces parece estar basado en él mismo o en alguien muy cercano que también escribe. Entonces es algo muy especial conocer a Paul Sheldon. La verdad es muy especial conocer a Paul Sheldon. Y sí, obviamente, una cosa es que Stephen te narre desde el personaje las acciones que él realiza y combinándolo con sus conversaciones consiga armonizar su prosa para no hacerla pesada. Pero otra pero muy diferente es que el personaje piense por sí mismo, imagine, deduzca lo que está ocurriendo, saque sus propias conclusiones y además transmita de una forma tétrica el dolor, el sufrimiento, el miedo, la angustia y el amor por su trabajo de una manera increíble. O sea, en serio, es una genialidad. Es una genialidad. Paul Sheldon no es un personaje con frases épicas para rememorar, pero sí es uno que logra interpretar perfectamente ese rol de escritor y ayuda a que el lector comprenda todo lo que tiene que esforzarse alguien que escribe para crear tan solo una obra, un texto, un cuento, la más pequeña historia. O sea, es una gran obra para que los lectores dejen de ser tan criticones, podría decir, que dejen de ser tan criticones y dejen de desvalorar el trabajo de los escritores. Sí, obviamente, hay muchos escritores que necesitan mejorar y necesitan escribir de otras formas, pero hay que valorar el esfuerzo, hay que valorar el intento y hay que siempre rescatar lo bueno.
O bueno, esa es mi opinión. Y sí, como lectores muchas veces ignoramos y olvidamos que escribir no es fácil. Por ello libros como este nos sirven para comprender a esas personas que se dedican horas, semanas, meses y años intentando crear con lógica y con muchísima imaginación una historia que pueda gustarle a sus lectores. De hecho, hay muchas personas que intentan escribir y nunca pueden escribir nada. O sea, el mero hecho de publicar una novela ya es algo grandioso, es un logro muy grande para cada persona. ¿Que les guste a los demás? Bueno, no importa. Pero es algo muy valioso sentirnos realizados al escribir algo. Sí, obviamente, yo no he escrito ningún libro, pero intento ponerme en los zapatos de esas personas y siento que si yo escribiera un libro, me sentiría muy orgulloso de ello. Así no le guste a nadie. Y sí, el libro es de horror, pero es que hasta en la oscuridad hay mensajes de luz. Y en la pobreza también hay bondad. Y en una historia de un secuestro también hay belleza, por el amor hacia esos amigos de papel que siempre nos acompañarán en todas partes. Lo curioso, lo gracioso, y en parte es lo mejor, es que Paul Sheldon no es lo más sobresaliente de este libro. A pesar de que hay tanto por destacar de este personaje, lo mejor, y ahí sí no lo dudo ni un solo momento, se llama Annie Wilkes. Ella, la verdad, es una de las mejores antagonistas que he conocido en mi vida. Es una mujer desquiciada, cruel, fría, sanguinaria, torturadora. Es una maldita. Pero a pesar de todo, y como pasa con muchos villanos, su comportamiento y proceder tiene una razón de ser. Aunque parezca un disparate, en el cerebro de Annie, asesinar no es sinónimo de maldad. Es ayudar a los demás a que puedan descansar del horrible mundo en el que vivimos. ¿Y saben qué? La verdad, por momentos no puedo negar que a veces sí le doy la razón. No significa que esté de acuerdo en que se tengan que matar a todas las personas del mundo. Pero Annie Wilkes lo dice con lógica, lo dice de una manera convincente. Esa es la verdad. O sea, no son pensamientos o caprichos que ocurren en una semana, en un mes. No, ella lo pensó durante muchos años. Entonces son pensamientos que están muy bien construidos en su mente. Y como los tiene tan bien construidos, asimismo los transmite al lector. Aún así, bueno, pues no es lo mismo asesinar por un código moral. O sea, cuando me refiero a código moral, es que pues son como las reglas que el asesino se impone para saber en qué momento cometer el crimen y en qué momento no. A eso me refiero. Entonces no es lo mismo que torturar física y mentalmente a las presas. Eso es sádico, es malo, pero es genial en este libro. Por lo tanto, la mejor frase que puede escribir a Annie Wilkes es que esa maldita está loca. En verdad está re loca. Espero no encontrarme, y espero que ustedes tampoco, nunca se encuentren con una persona como ella en la vida. Porque en verdad daría mucho, pero mucho miedo, así sea solo conversar con una persona así. Daría muchísimo miedo. O yo no sé ustedes, pero yo sí sentiría demasiado miedo. Ahora bien, imagínense, dos excelentes personajes, con pensamientos tan diferentes. ¿Qué tienen en común? Pues es muy sencillo. La respuesta es Misery. Misery es un personaje femenino de una serie de libros que crea Paul Sheldon y que son muy populares en todo el mundo. El problema es que Paul, al igual que por ejemplo Arthur Conan Doyle con el famosísimo Sherlock Holmes, pues ya está cansado del personaje, ya no quiere escribir más sobre ese personaje y pues lo quiere matar.
quiere matarlo. O sea, él lo creó, él tiene derecho a matarlo. Sonó feo eso. Sonó muy feo eso porque eso se puede entender que todas las madres tienen derecho a matar a sus hijos. Pero no es eso. Simplemente me refiero a los personajes que una persona es que crea al momento de realizar un libro. Solo me refiero a eso, por si el caso. Bien. El desagrado de Paul se debe a que las obras donde Misery no tiene aparición pues no son tenidas en cuenta. O sea, valoran más al personaje que obviamente al autor, como muchas veces pasa. Y Paul pues quiere ser reconocido por algo más que ser el creador de aquella emblemática mujer. El problema de Paul es que después de ese accidente de tránsito, pues resulta en casa de Annie Wilkes y ella dice ser su fan número 1. ¿Y por qué es su fan? Porque ella es fan, seguidora, adicta, todas las palabras que sean parecidas. ¿A quién? A Misery. Entonces, ¿cómo se llevarán ellos dos? Eso es lo interesante del libro, descubrirlo. Quizás pueden sospecharlo, pero no se imaginan las locuras que ocurren en aquella casa. Es una casa... En esa casa pasa de todo. Solo les digo eso, pasa de todo. En cuanto a la prosa, pues naturalmente me ha gustado. Stephen King escribe de una manera impresionante que me encanta. Y aquí ha usado capítulos cortos, como en el caso, por ejemplo, de su novela de 22-11-63, por lo que me ha parecido muy atractivo ese estilo, porque como son dos capítulos tan cortos, pues uno no quiere parar nunca. Uno quiere leer un capítulo más, y así sucesivamente hasta que uno simplemente lo acaba. Pasa 1 hora y no lo notas. Pasan 2 y te emocionas. Pasan 3 y pierdes el control. Así es este libro. Y bueno, pues además pues escribir una historia con capítulos cortos por lo general convierte un libro que puede ser denso en uno ligero y muy adictivo, por lo que esta historia se lee rapidísimo a pesar de tener 400 páginas. Otro aspecto muy interesante de la prosa son las secciones donde se presentan fragmentos de las novelas de Paul Sheldon. Estos capítulos son muy especiales, son importantes y son claves porque allí Stephen King cambia completamente su estilo literario. O sea, esas páginas no parecen haber sido escritas por Stephen King, sino parecen escritas por Paul Sheldon. Un autor que pueda hacer eso, una persona que pueda hacer eso, es un escritor genial. Simplemente es así, es un escritor genial. Es muy difícil, pero queda claro, realmente lo deja muy claro, de que tiene un don innato para escribir lo que quiera y de la forma que quiera. Es algo impresionante. Eso sí, debo reconocer que en algunos capítulos creí que la historia venía de más a menos y parecía que el libro había pasado de ser un libro de terror a uno de misterio. Pero obviamente estaba atrapado, seguí avanzando, seguí leyendo y pues entendí que no eran páginas de transición lo que estaba leyendo, porque simplemente uno avanza y el último tercio es impactante, terrorífico, se puede decir que es lo mejor del libro, así de simple. A veces pienso que es más difícil dar una opinión neutral y sin ofender sobre un libro que no me ha gustado, pero cuando leo libros como este, reflexiono y comprendo que no siempre es así. Esta novela me ha encantado, pero es difícil expresarme sobre esta historia porque me produce un tipo de excitación. Esta historia me excita, me emociona demasiado y no puedo ser tan neutral como me gustaría ser. Esa es la verdad. Y además de eso, pues obviamente, como me gusta tanto, me gustaría empezar a decir spoilers como loco, pero
pues me toca controlarla, eso es natural. Para las personas que no han visto la película, quiero recomendarles que no la vean. Primero lean el libro, es mejor. Es mejor porque uno se emociona más, porque, bueno, la película ya nos hace una idea de cómo es el personaje físicamente, en su comportamiento, etc. Pero es bonito cuando uno toma un libro, no sabe nada de los personajes, del argumento ni de nada, y empezamos a leer. Simplemente empezamos a leer, empezamos a hacernos una idea del personaje y creamos esa atmósfera de terror, en este caso de terror, en nuestra cabeza. Realmente se lo recomiendo. No vean la película. Si quieren ver la película, véanla después. Yo he hecho eso y me ha parecido correcto. Además, en la película, obviamente la historia se cuenta más rápido, pero en el libro pues uno la va a entender mucho mejor. En mi opinión también, siento que este libro es una gran recomendación para cualquier persona, así hayan leído o no a Stephen King. O sea, si quieren empezar a leer a Stephen King, pueden hacerlo con este libro, no hay ningún problema. Sería una gran elección, porque he visto casos en los que hay personas que leen algún u otro libro de este autor, pero no terminan de sentirse atrapados por la historia, porque obviamente Stephen King tiene un estilo muy diferente. Entonces me parece que Misery es una gran elección para todas las personas que quieran conocer el verdadero trabajo de este señor. No se arrepentirán. Se los prometo, no se arrepentirán ni un solo segundo. En mi caso, pues yo he terminado completamente satisfecho. Creo que es un libro que releeré cada año, cada 2 años, porque sé que cuando lo relea volveré a sentirme igual de atrapado. Es algo muy especial, este libro se ha vuelto muy especial para mí. Y aunque naturalmente más adelante lea It, por ejemplo, lea El Resplandor, lea La Torre Oscura y muchos de sus libros que son también muy conocidos, pues estoy seguro que ninguna de sus obras me hará sentir lo que he vivido en esa lectura. Hay un camino largo por explorar y sé que voy a disfrutar de sus demás obras, pero por lo menos ya sé que nunca un libro de Stephen King podré tenerlo a este mismo nivel. Es un libro súper recomendado. Aparte, no es tan largo. Como decía, tiene como 400 páginas. Obviamente depende de la edición. Ustedes saben cómo es ese tema. Pero es un libro que vale completamente la pena. Ya les he repetido como 1000 veces esto, pero no se arrepentirán. No se arrepentirán. En serio, vale la pena. Y bien, pues aquí termina esta audio reseña o podcast, si lo prefieren llamar así. Espero que hayan pasado un rato agradable en compañía de mi voz, no armoniosa, y que si no han leído esta obra, que se animen a conocerla. Como les venía diciendo, tiene una película de 1990 y pues también pueden disfrutarla en caso de que simplemente no quieran leer el libro y prefieran pues ver la película. Es la decisión de cada quien al fin y al cabo. Con este episodio inauguro el canal y también el programa, la sección del programa, que la denominaré Hablemos sobre libros, y en la cual publicaré mis reseñas y opiniones de lo que vaya leyendo con el paso del tiempo. Obviamente publicaré contenido con otra temática, sí, contenido con otra temática, y se vienen sorpresas. Tengo una mente bastante imaginativa, por lo que puedo jugar mucho con el contenido, con lo que les puedo ofrecer, y seguramente es cuestión de ir tomando práctica para tomar como hábito pues esto de crear podcast, que la verdad me parece muy interesante, porque hay muchas veces que me quiero extender demasiado al escribir reseñas, me quiero extender demasiado y
muchas veces no escribo todo lo que pienso. Entonces aquí ahí es un espacio mucho más amplio, puedo hablar con mucha más tranquilidad y bueno, creo que puedo ser una buena compañía mientras ustedes están haciendo sus quehaceres, sus trabajos, o simplemente estén viajando, por ejemplo, en el transporte. Esa es mi idea. Por eso, quiero invitarlos a que se suscriban al lugar desde donde están siguiendo este contenido, sea en YouTube, en iVoox, en Spotify, etcétera, 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 y que me dejen sus comentarios relacionados al tema que se ha tratado en este episodio. También me gustaría, por ejemplo, que comentaran o que, no sé, que escribieran, me mandaran algún mensaje en Goodreads o en el correo que voy a dejar en la descripción sobre cuáles son los libros favoritos de Stephen King, cuáles son sus libros favoritos de Stephen King, o también, por ejemplo, qué historias de terror o de horror mejor similares a Misery le recomiendan a los lectores que quieran estremecerse con alguna historia así de este tipo. Gracias por llegar hasta esta parte. Confieso que, bueno, la verdad no ha sido fácil comenzar este proyecto porque he tenido que realizar muchos, pero muchos intentos. He intentado hacer audiolibros, he intentado crear reseñas con video, o sea, video reseñas, sí. He intentado hacer un guión completo como si fuera simplemente a leer lo que voy a expresar, pero nada de eso me ha funcionado. La verdad no me ha funcionado nada, y hasta que no encuentro mi propio estilo es muy difícil de que empiece un proyecto o algo similar. Por eso, si eres de una de esas personas que estaba esperando desde hace unos meses mi primer podcast, pues déjame decirte que qué pena, pero que pues primero lo primero, y que primero tenemos que hacer un contenido de calidad y no simplemente publicar algo por el afán de publicarlo. Aparte también mi otro problema es que a veces soy un poco perfeccionista con lo que me gusta, por lo que pues podrán entender la cantidad de frustraciones que he tenido en el camino. La verdad he tenido muchas frustraciones, he cambiado el nombre del proyecto como unas 10 veces, mejor dicho, en otras ocasiones les comentaré con más extensión todos esos temas. Nuevamente gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí, y si les gustó mucho el contenido y quieren apoyarme, también pueden hacerlo económicamente por medio de la plataforma de Patreon, porque bueno, también mi idea es ganar algunos centavitos para mejorar, no sé, mi computador. Todos tenemos necesidades, ustedes lo entienden muy bien, y pues si les gusta el contenido y pueden apoyarme, pueden patrocinarme, pues les estaré infinitamente agradecido. La verdad sí lo necesito, y bueno, pues quiero hacer esto porque sé que el contenido les puede gustar, y pues sería muy bonito, la verdad sería muy bonito también pues saber que están escuchando el contenido, que les está gustando, que comentan, que les importa, y pues a veces el dinero también es una manera de expresar que estamos satisfechos con lo que estamos consumiendo. Y además pues hay privilegios si realizan ese aporte voluntario completamente. No significa que vaya a cobrar el contenido o cosas así, no, nada de eso. Voy a publicar todo el contenido, pero por ejemplo, no sé, un ejemplo, si voy a hacer un proyecto nuevo o un estreno o algo así, pues las personas que me apoyen pues tendrán un privilegio, que serán, por ejemplo, ver el contenido, por ejemplo, antes. Eso sería un privilegio, sería un buen privilegio. Los invito a que pasen, echen una miradita, sin compromiso. Y bueno, pues nos estamos encontrando en un próximo podcast. Hay mucho contenido sobre cuál hablar. En cada video pueden hacer también sugerencias del contenido que quieren recibir. Y yo siempre estaré pendiente de todos los comentarios, de las sugerencias, de los insultos, quejas, amenazas, intentos de homicidio o demás.
Espero les haya gustado, espero hayan pasado un rato agradable y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.